Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola padre, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí en un nuevo episodio más. ¿Cómo está todo por allá? Siempre que me haces estas citas, Brenda, me ilusiona porque me encantan estas conversaciones muy amenas y con temas que podemos aclarar tanto y generalmente me proponen temas muy, muy apasionantes. Qué bueno, padre, pues qué gusto tenerlo aquí una vez más con usted y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual creo que es necesario romper un poco el silencio. Es un tema del cual también hay como muchos estigmas alrededor de él y es el tema del suicidio, ¿no? Creo que es algo que Mm, siempre uno busca evitar hablar de ello porque viene rodeado de muchísimos sentimientos, ¿no? Sentimientos de culpa, de vergüenza, para quienes se quedan, para quienes mm. han también intentado cometer el suicidio. Entonces, el día de hoy, padre, quisiera hablar sobre este tema porque ya van varias preguntas que ustedes, nuestros oyentes, nos han hecho respecto al suicidio. Entonces, quisiera Mm. empezar, padre, con esta pregunta de si alguien se suicidó, ¿puede entrar al reino de Dios? ¿O qué pasa con el alma de aquellas personas que se suicidan? Sabes que cuando estaba más joven, justamente, quizá siempre, ya ves que la iglesia siempre tiene como lo que se llama, lo que Cardinal Newman dijo que era el desarrollo de la doctrina. Y antes, quizá teníamos un concepto que necesitaba afinarse sobre este tema. Antes como que se decía, no, sí es un pecado grave. Yo creo que ahora hemos reflexionado y en primer lugar, Brenda, a mí me gusta una aclaración que me hizo un sacerdote el otro día, que es bien intelectual, que decía que una mejor manera de hablar de cuando puede haber o no haber un pecado grave, por ejemplo, en el suicidio o en cualquier circunstancia, es decir, hay materia para pecado grave, pero no puedo yo afirmar que lo hay. ¿Por qué? Porque si recuerdas, Brenda y oyentes, hay tres condiciones para que un pecado sea mortal, grave, y sí que los hay, ¿eh? Porque lo dice la Sagrada Escritura, que hay pecados que pierden, que nos separan de Dios. Yo tengo que saber completamente, o sea, tener una plena conciencia, usar toda mi voluntad, o sea, no estar como bajo la influencia de algo, o coercionado, o bajo estrés, o bajo una depresión tremenda, que es lo que suele pasar con el suicidio. Y luego la materia que tiene que ser grave, y no me meto mucho, pero para los que nunca han escuchado esto, pues hay pecados que siempre y en todos lados son malos, como quitarle la vida a alguien, o sea, matar a alguien, ¿no? Entonces, Brenda, hoy en día podemos decir que por supuesto que le dejamos a la misericordia de Dios el que alguien que se quitó la vida, pues mira, a mí me ha pasado recién, creo que ha aumentado en nuestra sociedad, ¿no? Brenda, yo tengo varios conocidos recientemente y que te tocan muy de cerca y no es, no es una manera además de calentar los corazones, sino estoy convencido de que para que alguien se quite la vida, que es contrario al instinto de conservación, tiene que estar pasando unas presiones, unos estreses y tiene que tener el corazón tan roto que no podemos juzgar. Entonces lo dejamos a la misericordia de Dios que Él determine. Entonces, dije muchas cosas, pero lo que quiero transmitir a la gente es que por supuesto que puede entrar al reino de los cielos, que se lo dejamos a Dios y nosotros no podemos juzgar desde el exterior qué es lo que sucedía en el interior de la persona y que la iglesia en esto ha tomado una conciencia más grande de que cómo vamos a juzgar si no sabemos la intención de la persona y su condición subjetiva. Claro, padre. Entonces creo que con esta respuesta había por ahí otra pregunta que nos mandaron que decía, ¿por qué alguien que mata sí se puede ir al cielo si se arrepiente estando en la tierra y no se puede Mm. ir al cielo alguien que se suicida? Pero entonces creo, padre, que con esta respuesta, pues más bien se lo dejamos a la misericordia de Dios, como usted bien lo dice, porque no sabemos si cumple con estos elementos para que sea considerado una materia grave. Sí, y aquí también cabe, hay espacio para una aclaración.
si yo soy un soldado en guerra y hay una defensa, soy un padre en la frontera, siempre digo, en la frontera con Estados Unidos y de repente tengo a mis hijos y mi señora en una finca, un rancho, lo que fuera, y alguien entra a mi hogar, yo puedo defenderme no queriendo matar, pero de hecho maté, o sea, le quité la vida a alguien en defensa propia o en situación de guerra. En esas situaciones maté, pero no hay pecado, ni siquiera venial, porque hay unas ciertas condiciones que nos las encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, si mal no estoy, en la tercera parte que habla de cómo debo obrar y bajo el mandamiento quinto de no matar, pues aclara las distinciones de estas cosas. Y en ese sentido, invito yo a los oyentes a que aprendan de la riqueza de la Iglesia que suele hacer distinciones. Es propio del sabio y del culto decir, a ver, vamos a analizar cada caso. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces la pregunta que haces tú es que habría que decir la persona, ni del que mata podemos decir que automáticamente se da, ni del que se suicida, porque podemos decir, hay materia para pecado grave, pero ¿hubo pecado grave? Claro, Y eso se entiende, Brenda, o sea, lo de que hay materia, a lo mejor alguien pudiera decir, no, no, utilice otro lenguaje. O sea, están las condiciones dadas para que pudiera haber un pecado grave en la persona si las tres condiciones se dieron. Sabía, quería y el acto fue grave. Porque robarle una manzana a una tienda que tiene 1000 manzanas nunca va a ser no va a ser una materia grave. Ese es claro. el término que hay que aprender porque pues es el término de la iglesia. Padre, ¿y hay algún documento de la iglesia o no sé si en el catecismo de la iglesia católica en donde podamos meternos a leer un poco más sobre qué dice la iglesia respecto al tema del suicidio? Porque como bien lo dice, y ahorita sí me gustaría platicar de algunas cifras, pero creo que es algo que se ha visto pues desde hace Disparada. siglos y siglos y siglos, ¿no? Inclusive vemos como Judas, discípulo de Jesús, se quita la vida. Entonces creo Sí. que es algo, no es algo nuevo, ¿no? Entonces la iglesia se ha proclamado al respecto de este tema o dónde podemos encontrar algo. Pues mira, obviamente ya mencionaste un documento. En el Catecismo de la Iglesia hay textos muy bonitos de esto y sobre, más que bonitos, más aclaratorios. En el Yucat sí hay textos muy bonitos sobre esto y sobre la misericordia de Dios, que a lo mejor ahorita llegamos a eso y cito algo. Y la verdad no sabría decirte, es bien fácil si alguien nos está escuchando, con que uno ponga vatican.va o desde Google en pronunciaciones de la Santa Sede sobre el suicidio y a decirte verdad, no sé si se ha pronunciado, no dudaría nada que lo hubiera hecho en este evolucionar de un pensamiento que hoy se tiene muy claro. La frase, Brenda, que nos hace, no solo en el tema del suicidio, pero en cualquier tema, el decir yo de la intención de la persona no puedo juzgar, es muy conocida, no cuesta mucho trabajo memorizársela. Es de internis neque ecclesia. Del interior de la persona ni la iglesia puede hacer un juicio, solo Dios y obviamente la persona. De Wow. internis neque ecclesia. O sea, nosotros, cuando de hecho, Brenda, ya ves que Jesucristo dice que quién soy yo para juzgar, quién me puso de juez entre tu hermano y yo, pero en otra parte dice, si tu hermano peca, ve y amonéstalo. A lo que se está refiriendo Jesús es no puedes juzgar la intención interna de la persona, pero del acto externo, por supuesto que sí, porque de hecho, ¿cómo hace la ley civil? ¿Cómo le hace un policía para juzgar a alguien, para llevar a alguien a corte o a la cárcel? Pues del acto exterior que hizo, de ese sí podemos juzgar porque pues el acto está hecho, ¿no? Claro. Me encantó la frase. ¿Cómo era? Es en latín, me imagino. De internis, sí, es de, la palabra de internis, neque ecclesia, del interior de mi corazón, ni el Papa puede decir. Él podrá decir, oye, yo te vi borrachito, pero Mm, no puede decir si me emborracharon o yo fui y busqué a la borrachera. Yo puedo decir, la materia, la conversación que tuvimos fue no fue certero lo que me dijiste, pero no sé si me quieres mentir o tú también estás mal informado y entonces formalmente no mentí.
repetí lo que me dijeron porque confié en la persona, pero yo no tenía intención de mentir. En fin, esto entra dentro del gran tema que le recomiendo a todo el mundo pues que tenga esa inquietud de la moral y la ética. Muy importante. Oiga, padre, y hablemos de la persona que intenta cometer suicidio o se suicida. He Sí. visto unas cifras muy alarmantes en el periódico Mm, Times. Hace algunos meses salió el dato de que el año pasado fue el año que más suicidios hubo registrados en los Estados Unidos, alrededor de 50,000 personas. Al menos aquí mm, en México, el país donde yo ahorita vivo, también, ¿no? Hablan de unas cifras en donde establecen que la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años es el mm. suicidio. Y vamos tristemente de subida y de subida y rompiendo estos récords Sí, que no nos gustan meter, no nos gusta sí, romper, perdón. así Y, es. y cuál es nuestro papel como iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar Mm. aquellas personas que están pensando en suicidarse? ¿Qué les decimos? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos canalizarlos? Mira, la iglesia siempre en muchos documentos ha dicho, la iglesia es experta en humanidad, porque cuando Cristo le dijo a Pedro y a los apóstoles, apacienta mis ovejas, le estaba hablando de todas las ovejas y no solo las que están dentro del redil oficial de la iglesia, ¿no? Brenda, mira, yo pienso lo siguiente, tú sabes que el domingo me voy de vacaciones y yo mismo voy a aplicar algo. Todos tenemos que ser estudiosos de nuestra naturaleza y cómo es impactada por el mundo moderno. Pero me hice la propuesta en las siguientes 2 semanas para que ni me busques por ahí, no me voy a meter a Instagram. ¿Y quién me motivó a esto? Pues cenaba en New Jersey con un señor el otro día que fue al Camino de Santiago y me dice, padre, mi señora y yo dejamos el social media durante el Camino de Santiago y mi reloj captó que mis latidos del corazón bajaron 20 latidos por las noches. O sea, con esto lo que yo estoy diciendo, Brenda, es que estoy casi seguro, porque además te lo repiten los artículos, los estudios, los psicólogos, que los teléfonos nos están haciendo un daño tremendo. Porque ese tener que estar yendo al teléfono para buscar el boost de dopamina, para ver si alguien me dice algo, a ver si alguien me busca, o sea, es tan sutil y tan suave que nos va generando una dependencia, un otro dependencia. Y el Ujú. que se desembaraza de eso vive mucho más bien en su propia piel, como dicen en España, mucho más sereno, mucho más tranquilo. Ojo, las cosas no tienen una sola causa, pero como yo traigo muy fresco en mí este propósito y porque este señor me lo dijo y porque constantemente veo el daño que nos hacen, entonces, bueno, estos suicidios, ¿por qué se han dado? En parte te aseguro es porque la autoestima y la identidad la estamos basando en ese nuevo mundo que a veces es más, Brenda, te hago la pregunta, ¿tú crees que jóvenes entre qué edades y qué edades me dijiste? 15 y 20. 15 y 29. ¿Tú qué crees que en un día y en una semana el joven de hoy entre 15 y 29 pasa más tiempo en social media o más con su amigo persona con persona? O sea, en físico. No, en redes sociales. Pero segurísimo, ¿no? Segurísimo, sin dudarlo. El 90 y pico de por ciento de gente. Bueno, ¿y tú crees que eso no tiene que ver con esos números que van para arriba? Ese dato que dijiste ahorita de 50,000, yo me acuerdo hace 4 años eran 48,000 cuando yo vivía en Houston. Y le dije en muchas homilías a la gente, oigan, por cada uno de los 48,000 seres que se quitaron la vida, multiplícale por 10 personas que sufrieron, mínimo, profundamente sufrieron que de repente ya existía esta persona y ya no existe. Entonces multiplica por 10, repito, como mínimo, pero muchas veces es por más, porque tienes compañeros de clase, compañeros de trabajo, el primo, la prima, el tío, la tía, la abuela. Y lo que tenemos que hacer nosotros en la iglesia es ir estudiando lo que nos afecta más, pasar más tiempo en la serenidad, en la oración, pedirle al Señor que Él sea nuestro anhelo y no depender de nuestra autoestima de personas, por más importantes que sean. Yo creo que en el único caso en que se permite un poquito más, pues una pequeña
no dependencia, pero sí una interdependencia es entre esposos, ¿no? Ahí sí, ¿no? O entre hijos pequeños con sus padres, pero luego hay que salir y cada uno tener su propia, como dice Marcelo Michel allá en México, macicés, ¿no? Ujú. O sea, su fuerza, su identidad fuerte, su solidez, llamemos. Claro. Sí, desde luego las redes sociales es algo que sí ha impactado en la subida de este número, pero igual no podemos dejar de lado a todos aquellos que han tenido una vida muy difícil, ¿no? Y yo digo, yo estudié psicología, no ejerzo ahora, pero recuerdo que en mis clases hablaban sobre el umbral del dolor emocional. Así como usted, padre, puede tener un umbral del dolor físico, quizás más arriba que el mío, porque a mí con un piquetito ya siento que me duele hasta el dedo del pie. También existe un umbral del dolor emocional, ¿no? Entonces, qué fácil de repente podría ser juzgar a personas que han tenido intentos suicidas, cuando uno dice, ay, pero ni tiene tantos problemas, ¿no? ¿Por qué tomaría esa decisión? Entonces, creo que también hay un llamado muy fuerte a la empatía en donde sea social media o no sea social media, sea algún trauma, algún abuso, falta de carencias afectivas, físicas, etcétera, pues ser también nosotros muy misericordiosos y poder acompañar a aquellas personas que han intentado quitarse la vida, que ahorita hablaremos más adelante de cómo acompañamos a los que se quedan cuando el que se suicidó ya no está. Sin duda, sí, yo no quería como poner toda causa de esto en el social media, creo que como tú bien dices, siempre eso es multicausal la cuestión, 3, 4, 5 factores. Ahora bien, creo que en nuestra sociedad de hoy, en donde hay mucho más soluciones para las cosas que hacen fuerte al hombre y a la mujer, como es temperaturas, o sea, lo que quieres, o sea, aire acondicionado, calefacción, menos guerras, todo más resuelto, más maquinaria que te hace las cosas, hay menos trabajo en el campo, la labor rural se ha bajado de estar solito luchando con la tierra, con el buey, ¿no? Etcétera. Ahora, tractores, más cómodo, con aire acondicionado. Todo eso obviamente está impactando en esos umbrales físicos y no, y creo que, pues en tiempos pasados, cuando vemos películas, por ejemplo, de lo que pasaban las madres para parir, o los padres en la guerra, o los jóvenes cuando eran reclutados por su ejército, pues claro que te hacía mucho más fuerte. Y ahora estamos conectadísimos y somos muy blandos, ¿no? Y se sabe muy bien que la adolescencia se ha alargado un montón por videojuegos, por social media, de modo que hay menos compromiso en el hombre y la mujer. Aquí en Nueva York, por ejemplo, las niñas dicen, es que, bueno, y los hombres también lo dicen, pero no, o sea, no me propone nada el hombre, se compromete, no quiero un compromiso, no está el jovencito a los 18 diciendo, bueno, a ver, en los siguientes 6 años déjame busco quién es la mujer de mi vida. Están buscando aventuras, eso no te hace fuerte. Entonces, claro, de ahí, más el social media, más la presión de los peer pressure, ¿no? De los iguales, más el trabajo. No, bueno, pues obviamente al rato, de ahí al suicidio, pues es un paso. Claro, claro. Y la misericordia tan importante, ¿no? Que como iglesia creo que estamos llamados a transmitir y a no juzgar, porque luego la sociedad de hoy de verdad que es muy, muy dura. Sí, de hecho, aquí a mí me encantó esto como para que recordemos, independientemente de que estamos señalando qué es lo que está produciendo los suicidios, luego cuando se dan, qué consuelo podemos darle a las personas, a los padres del niño, de la niña, al novio, la novia, etcétera. Dice, el interés de Dios en mí es billones de veces más profundo que mi propio interés en mí mismo. Fíjate, soy más amado por Dios que todo el interés que yo tenga en mí mismo. Podría tirarme a la basura. Dios nunca podría hacer lo mismo. Y citando el libro de Isaías, Dios dice, no temas, porque yo te rescato, te llamo por tu nombre, eres mío o mía. Y aún más dice, porque eres preciosa a mis ojos, porque te aprecio y te amo, te cambio reinos, doy naciones a cambio de ti. Porque no estamos seguros de nosotros mismos,
Dios deja claro cuáles son los derechos de propiedad que tenemos. Él es nuestro dueño. Y, y ha dejado el corazón de Dios, el corazón más puro y más grande y más infinito, como el mar, más que el mar, como las estrellas, para rescatarnos. Y entonces, quien sufre esto porque una persona se suicidó, se quitó la vida, tiene que poner toda su confianza en el amor de Dios que nos está defendiendo y nos compró con su sangre. Qué bonito. Y, y luego, nosotros, ¿cuál sería nuestro papel con aquellos que se quedan? ¿No? Nosotros que quizás no vivimos o no hemos vivido el suicidio de alguien cercano, digo, quizás sí, quizás no, pero yo creo que Mm, ahora como es tan común, pues sí. no nos vamos a escapar de sufrir la pérdida de alguien cercano a causa del suicidio. Entonces yo he escuchado mucho, especialmente de los padres de familia, porque la tendencia va más hacia los adolescentes jóvenes, que claro que las tasas de adultos también han subido un montón, Sí. pero para los padres de esos jóvenes, de esos adolescentes, el sentimiento de culpa es algo que se los come, que los invade. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para acompañarles y aligerar un poco esa sensación de culpa? Brenda, me vienen a la mente dos cosas. Escuché un video el otro día de un educador que decía a los papás, porque saben que los papás se culpan mucho porque el hijo no salió como yo hubiera querido, y le dice, acuérdate que tú eres pastor y no ingeniero. Tú Mm, no, you don't engineer, no ingenierizas a tu hijo. Hay 30,000 componentes genéticos de individualidad de la persona que no vienen de ti. Tú haces lo mejor que puedas. Que tú, que los retos y fracasos de tus hijos trates de saber que no son culpa tuya. Sé que es difícil porque cuando los hijos triunfan, que aparece el orgullo, hice algo bueno aquí. El dolor seguramente va a estar ahí. Es más fácil decir, no te erijas en el único responsable de las decisiones negativas de tus hijos, ¿no? Yo creo que sí es válido que Dios pueda decir, de Brenda, todo lo bueno de ella viene de mí, pero lo malo es decisión de ella. Y así puede también hacer un papá, una mamá. Todo lo bueno que tiene en ella, o mucho de lo bueno que tiene, ¿no? Porque en el ujú, caso de Dios sí es total. En el caso de los ujú. papás, no. Nosotros también tenemos nuestras propias decisiones y méritos, pero lo malo es la libertad de mi hijo y de mi hija. Eso es la primera cosa que me vino a la mente. Y la segunda, Brenda, no es por nada, pero estos días he estado releyendo el libro que Nayeli y yo escribimos, El dolor lo cambia todo, y verdaderamente se lo recomiendo a la gente. Esto no es un anuncio comercial. Verdaderamente, pues gracias a Dios hicimos una labor extraordinaria donde nos recuerda, miren, el dolor es fuente de sabiduría y la sabiduría da vida. Cuando Cristo dijo la verdad os hará libres, pues el dolor nos lleva hacia la verdad, porque Cristo nos quiso redimir por el dolor. Y entonces el dolor bien llevado y mantenidos o permaneciendo en el olor durante un tiempo en sentido de criatura, de preguntarle a Dios, no entiendo, me está doliendo mucho, ¿qué estás reconstruyendo en mí a través de este dolor, como lo hiciste contigo? Aspiras a una sabiduría que el que no ha sufrido no tiene simpatía, no tiene solidaridad con los demás, no hay esa empatía, ¿no? Yo me doy cuenta que yo entre más he pasado por periodos de sufrimiento, más estoy pendiente de a quién le llamo para consolarlo. ¿Cómo vas? ¿Murió tu pariente? ¿Estás enfermo? ¿Cómo te sientes? Y cómo aprecia la gente ese gestito de no sentirse solo, porque no es lo mismo sufrir solo que acompañado. Claro. Entonces, di dos respuestas ahí, Brenda, y eso espero que esas puedan servir. El libro El dolor lo cambia todo está en español y en inglés en Amazon. En México se consigue en varias librerías, pero verdaderamente ahí recordamos lo que nos recordó Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris. El dolor tiene un valor eterno y salvífico, nos abre a la eternidad. Y con él mandamos material de construcción para la mansión eterna que queremos que el Señor nos tenga preparados allá en la otra vida.
Esperanzador, Padre. Y justo hace, hace un par de semanas comencé a leer este libro, todavía no lo terminó, pero saqué por ¿Cuál? aquí El dolor lo cambia todo, su libro. Ah, ¿y dónde vas ahora? Voy más o menos como en la página 137, pero quiero dar una frase que me encantó y justo la escribí por aquí y creo que es Mm, muy esperanzadora y dice, un corazón roto en mil pedazos no se restaura por sí solo. La artesanía del corazón humano tiene un propósito, el arte de Dios. Entonces, qué bonito, ¿no? Y qué, sí, o sea, a mí me consuela muchísimo que cuando yo tenga este corazón roto, cuando yo esté experimentando por algún tipo de dolor, de sufrimiento, pues realmente aquel que creó mi corazón desde cero es el que va a ser capaz de restaurarlo y de hacerlo una nueva obra de arte, que no va a quedar sí, como antes, ¿no? No va a quedar igual, claro que no, pero es una obra nueva. Entonces creo que sí, también el no olvidarse, digo, las personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido debido al suicidio o alguna otra situación, ¿no? accidente o situación, Sí, sí, recordar sí. que Dios también quiere volver a hacer de nuestro corazón, levantarlo y esos miles de pedazos que puedo sentir en mi pecho, que está ahí roto el corazón, Él se va a encargar de hacerlo nuevo. Sí, y otra frase muy bonita que mencionan Nayeli ahí es, Dios no es el que quita, sino el que reconstruye. Y me gusta porque Dios permite fallos, pecados, tropiezos, infidelidades, sí, ya lo había dicho, pecados, metidas de pata en nuestras vidas, pero como Él es amor, como Él es siempre esperanza, muchos santos han vuelto más santos después de la metida de pata que antes. Después del accidente crecen más. Después de la destrucción de la estatua, la restauración de la estatua queda más bella que la original. Eso Dios lo puede hacer. Por eso, en la película de Mel Gibson de La Pasión, Jesús le dice a su madre, madre, yo renuevo todas las cosas, hago todas las cosas nuevas, más bellas, porque ¿qué es lo que hizo con el pecado original? Una obra más buena, la reconstrucción de la humanidad. Mira, nos trajo a la Virgen, que es muchísimo más que Adán y Eva, ¿no? Nos trajo a los santos. Entonces, la novedad de la reconstrucción que hizo Dios con nosotros ha sido más hermosa. Fue más hermoso el plan B que el plan A Mm, de Dios. totalmente, Padre. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Padre, por esta conversación. No sé si quiere agregar algo más antes de concluir. Nada, que recemos unos por otros ahora que estamos en verano. No sé cuándo va a salir esto al aire, Brendita, pero que el verano creo que es un buen momento para no olvidar, creo que en la mayoría de las personas que nos van a escuchar, hay mejor clima, hay menos disciplina, vienen las vacaciones y Juan Pablo II siempre decía en las vacaciones no dejar de practicar un poquito de abnegación, o sea, llevamos en nuestra piel la cruz de Cristo y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome la cruz y sígame, o sea, no abandonemos la vida espiritual ahorita que es el verano porque nos llevamos sorpresas y sabemos que el demonio muchas veces nos quiere hacer caer y romper nuestros corazones de una manera que no queremos que se rompan. Excelente, Padre. Pues que así sea. Muchísimas gracias por este tiempo, por todas sus palabras y pues bueno, a ti que nos estás escuchando, te invitamos a que le mandes esto a alguien que creas que le pueda servir, a alguien que haya tenido algún ser cercano que haya cometido el suicidio, que haya intentado hacerlo, para que, bueno, ojalá estas palabras puedan ser también las mismas palabras de Cristo, que quieren consolar, que quieren no sé, como expresar un rostro lleno de misericordia, de esperanza. Entonces, bueno, que pueda ser una caricia al alma, unas palabras de consuelo. Y ya sabes que aquí nos puedes mandar todas tus preguntas para que podamos juntos seguir descubriendo el camino de la verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias, Padre. Brenda, y gracias a todos. Saludos a todos. Saludos.
Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.